En estos días hemos estado hablando, Jimmy, vos estabas descansando, estamos hablando acá de conflictividad laboral, después de lo que pasó con el sindicato de FANCAP que paró la refinería, que ahora por suerte está de vuelta en funcionamiento. Eso la verdad que generó comentarios del presidente de la República, otras autoridades, de que aquí había un cierto ánimo político, porque era como una medida exagerada la de parar la refinería sin guardia gremial, con lo que después devino en esta falla que, bueno, la verdad que hizo perder bastante dinero. Pero lo cierto es que si uno compara la conflictividad laboral de este 2021 con años anteriores, según cómo la mida, subió un poquitito o diríamos también que ha sido mucho mejor que otros años, ¿no? Mirando la última década. La Universidad de la Católica siempre realiza este índice de conflictividad laboral y vamos a consultarle a Eloísa González, que es directora del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica, licenciada en Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Estamos viendo. Eloísa, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cuáles son los principales resultados? Bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Que a juicio de este informe, visibilizan la situación laboral del Uruguay. Bueno, primero que nada vale aclarar un poco este índice que vos comentabas recién, que nosotros hacemos desde el año 95 en la universidad. Tiene un componente interesante y es que es una estadística. Como es una estadística, digamos, es un número que se puede comparar, y por eso nosotros cuando decimos que la conflictividad no está tan alta, esto que recién ustedes comentaban, es porque no está tan alta en relación a algo y es a otras conflictividades que hemos medido desde el año 95 en segundos años de gobierno o en momentos similares, digamos, de coyunturas similares, por ejemplo, en una ronda de negociación salarial o en una rendición de cuentas o en situaciones que se repiten en determinados años que disparan el índice de conflictividad. Dado que se calcula desde el año 95, uno puede ir viendo evoluciones en momentos similares y a eso nos referimos cuando nosotros decimos en el 2021 aumentó un 20,6%, que es un nivel intermedio de conflictividad, no es un nivel altísimo. Es cierto que tiene más que ver que es una conflictividad más baja de lo que se siente, digamos, esto que se comenta de la sensación térmica, pero también es lógico esto porque venimos de un contexto de pandemia, de un año en que prácticamente no se podían realizar paros o huelgas porque evidentemente las energías de los actores estaban centradas en otros lados. Y estamos en un momento en el que la realidad empieza a cambiar, la actividad económica se empieza a retomar parcialmente, digamos, en algunos grupos de actividad superior a otros, pero es bien interesante ver la evolución de esto en función de cómo va cambiando el contexto. Digamos que el numerito frío que nosotros hacemos no se puede interpretar sin analizar. Vos recién mencionabas el conflicto de FANCAP o otros conflictos, que es lo que nosotros hacemos cuando presentamos este informe de conflictividad, analizar, digamos, no solo ese número y en comparación con qué, sino que son relaciones laborales, que son las relaciones laborales no dejan de ser empresarios, sindicatos y el gobierno, digamos, intentando llegar a acuerdos, ¿no? Y desde ese lugar, sin duda va a haber escenarios distintos y de acuerdo a la esfera cómo se resuelve. Si fueron, sí. Digamos, va por ahí, no solo mirar este numerito de que aumentó un poco, sino ver, en qué contexto aumentó ese poco y qué cosas hacen que eso se dispare. Claro, estaba mirando acá la medición de ustedes del 1 de enero al 30 de noviembre, se registraron 79 conflictos con interrupción de actividades, involucrados más de 700.000 trabajadores y se perdieron 749.647 jornadas laborales. ¿Cómo es la metodología para construir, digamos, este índice? Ahí está. El índice relaciona días y horas de trabajo que se pierden por un conflicto con los días y horas de trabajo que potencialmente se habrían trabajado si vos no hubieses tenido ese conflicto. O sea, la tasa lo que mide es eso. O sea, nosotros miramos tres cosas. El número de paros que hubo, por eso ahí vos recién decías, hubo 79 conflictos con interrupción de actividades. La cantidad de trabajadores que están involucrados en esos conflictos y la cantidad de jornadas, días o horas que se pierden por ese conflicto. Pero vos después ahí, si bien calculás esa tasa y la podés comparar, y como decíamos, es una estadística que nos guiamos por los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, es la única en Uruguay, y esto permite ir haciendo una estadística objetiva y comparable en el tiempo. Tenemos que mirar todo esto otro, que son las personas con distintas ideologías, con distintas maneras de ver, incluso el contexto social y económico, porque después de la pandemia
tenés sindicatos que quizás perciben determinadas cosas distintas a otros, incluso a otros sindicatos dentro del mismo país y con el mismo gobierno. Momentos de la historia en que los sindicatos tienen mayor afinidad con el gobierno de turno o no. Digamos, no nos podemos olvidar que son conflictos en el marco de las relaciones laborales. Y las relaciones laborales son siempre situaciones digamos, más que las relaciones laborales, la conflictividad laboral, que es lo que nosotros medimos, siempre es una situación de desacuerdo entre la gente tratando digamos, de solucionarlo. Pero en esos desacuerdos están las percepciones de todos, las maneras de ver el conflicto, por eso siempre están las dos partes y siempre que analizamos nosotros los conflictos, entrevistamos, digamos, tanto a los empresarios como a los sindicatos, porque entendemos que importa mucho la calidad del conflicto. ¿Cuál es el impacto que tiene en la sociedad el conflicto, más allá de nuestra medición del índice, que puede ser, como es en este momento, una conflictividad intermedia, que de hecho es muy inferior a otros segundos años de gobierno, incluso del Frente Amplio, con el que se suele comparar, pero quizás en el imaginario colectivo y en la sociedad tenemos otra sensación, y no deja de ser la sensación de que venimos de un año en el que prácticamente no hubo conflictividad, que fue el 2020, que fue bajísima, y un 2021 que empieza a ascender en el segundo semestre y que tiene una tendencia, digamos, a la alza probablemente en el 2022, ¿verdad? Porque se va mostrando que van apareciendo más conflictos con impacto y con una estrategia clara de los actores de empezar a mostrar otras cosas. Nosotros ahora se terminó, el viernes estaban casi en el 90 y pico por ciento de acuerdos cerrados en la negociación colectiva. La negociación colectiva, las rondas de consejos de salario son un motivo habitual de aumento de la conflictividad por tensiones, digamos, evidentes de los actores sociales tratando de acordar de nuevo, los convenios por 1, 2, 3 años. En este caso, la ronda va resultando relativamente tranquila en términos, si bien hay algunos conflictos, por ejemplo, la FOICA, que han generado mucho ruido y que han sido por motivo de la ronda salarial, no es que ya se ha subido muchísimo por este motivo en la globalidad, claro, que es lo que tenemos que mirar. Eloísa, entonces, desde ese lugar... Sí, perdona. No, cerrá y después te hago la pregunta. No, que desde ese lugar nosotros no podemos decir que fue este año, incluso la rendición de cuentas, lo mismo, que son motivos que nosotros, que se repite, un aumento a veces se dispara, no es el caso. Más allá de que, de hecho, la ronda se va cerrando, 90 y algo de acuerdos ya están cerrados, y tenés un montón de convenios, un alto porcentaje de convenios que en realidad están acordados entre empresarios y trabajadores con abstención del Poder Ejecutivo, una altísima abstención del Poder Ejecutivo, que esto se debe a que digamos, que empresarios y trabajadores están cerrando acuerdos que se salen de las pautas o de los lineamientos que el Poder Ejecutivo da, y en ese sentido puede ser porque, bueno, en general porque lo que estudiamos fue que tuvieron ajustes que fueron superiores a las pautas, o correctivos posicionados en distintos lugares. Bueno, pueden ser distintos los motivos y de hecho hay varios, pero hay un alto porcentaje de acuerdo entre trabajadores y empleadores, ¿no? En ese sentido te quería preguntar, justo porque estabas hablando ahora de esos acuerdos bilaterales entre empresarios y trabajadores, ¿cuál ha sido el rol entonces, qué evaluación se hace del rol mediador del Ministerio de Trabajo? Lo que pasa es que el ministerio lo que hace, digamos, es acompañar. Ellos ponen una pauta y esta pauta tiene el objetivo de guiar la negociación y de hacer un esbozo de por dónde se debería ir de acuerdo, bueno, a la política económica, salarial, a algo más global, digamos, que no es solo el interés de los actores en ese sector. Como ustedes saben, acá hay un tema que falta abordar en las relaciones laborales y que tiene que ver con la heterogeneidad de empresas que hay dentro de un sector de actividad. Hay empresas chiquitas, hay empresas medianas, hay empresas grandes. Muchas veces negocian los delegados de las empresas grandes y las condiciones que se negocian van para todos los sectores de actividad. Esto hace que muchas veces entre los propios empresarios y trabajadores, los delegados, digamos, a las mesas de negociación, lleguen a acuerdos que difieren de la pauta propuesta por el Poder Ejecutivo. Esto no implica, y por eso el Poder Ejecutivo se abstiene de votar y ellos pueden llegar a un acuerdo igual. También hay acuerdos en donde el Poder Ejecutivo los llega con los empresarios, digamos, con los delegados empresarios, y los trabajadores no, y bueno, y al revés, hay un poquitísimo porcentaje que son trabajadores con Poder Ejecutivo. Esto es razonable en tanto las pautas digamos, los lineamientos que se proporcionaban este año tuvieron que ver con diferenciar sectores
entre muy afectados y menos afectados por la pandemia, con ajustes distintos y demás. Pero bueno, después responde a la realidad de cada sector y a la capacidad negociadora, a la madurez de cada sector de poder llegar a otros acuerdos diferentes. Esto ha sido siempre así, no es algo nuevo. Lo que sí es cierto es que en esta ronda hubo un alto porcentaje de abstención del Poder Ejecutivo. Esto quiere decir que los actores llegaron a acuerdos entre ellos, más allá de la pauta, de nuevo, ¿no? Hay temas que se quedan sobre la mesa después de esta ronda y hubo declaraciones en estos días del ministro de Trabajo en donde dice que a partir, digamos, hacia el año que viene, que vamos a tener un año sin ronda, se van a invertir energías en el tratamiento de otros temas, por ejemplo, este que yo comentaba recién, que es un tema que se viene arrastrando y que tiene que ver con el funcionamiento de los consejos de salario, que como ámbito, digamos, global, que engloba a todos los trabajadores de un mismo sector y los convenios rigen para todos, bueno, esta posibilidad de pensar un poco más cómo se pueden representar los intereses de las empresas más pequeñas y algunos temas como, por ejemplo, incorporar la productividad, que es un tema muy, muy importante hoy a nivel mundial, la productividad del trabajo en las negociaciones, o por lo menos la discusión sobre cómo aumentar la productividad y que esto alinee los aumentos de salario. Digamos, hay algunos temas que empiezan a aparecer que son interesantes, por lo menos desde la óptica conceptual de relaciones laborales, que es a lo que yo me dedico, y que creo que pueden generar desafíos para el 2022, que vienen a la par, digamos, de un aumento de la conflictividad que es probable que suceda, digamos, dado lo que estamos mirando. ¿Y qué consecuencias puede tener estos acuerdos fuera de la pauta en lo que tiene que ver después con la sostenibilidad? Bueno, a ver, acá hay dos cosas. Primero que los acuerdos, la mayor parte de los acuerdos, bueno, hubo un alto porcentaje de acuerdos que firmaron, esto me olvidé decirlo, cláusulas de paz, cláusulas de prevención de conflictos, 70, 80, que son cláusulas que vemos siempre, pero que bueno, que acá se repiten, y un porcentaje chiquito, pero que no aparecía hace tiempo, firmaron cláusulas de descuelgue o cláusulas de salvaguarda, que son cláusulas que, incluso algunos que quizás ajustaron más, hicieron ajustes superiores a la pauta, firmaron estas cláusulas, que son cláusulas que permiten, digamos, salirse de lo firmado en el caso de que cambien las condiciones pautadas en el momento en que se firma el convenio. Claro. Que no es algo menor, digamos, no es muy utilizado. También hay un tema bien importante en el descuelgue, que el ministro también hizo declaraciones en este sentido, en que ya es algo que se venía desde antes de la pandemia, pensando en que se debería modificar el criterio para que una empresa pueda descolgarse de un convenio ya firmado. Y bueno, son dos cláusulas que tienen que ver con esto, que también se ven. Las consecuencias, a ver, si uno lo mira desde el punto de vista económico, yo no soy economista, pero también puede tener consecuencias en la inflación, es algo que si ustedes escuchan a los analistas económicos van por ese lado, por las consecuencias que tienen los aumentos superiores a los... Pero también yo creo, y esto es una opinión personal, que los convenios que firmaron por encima de la pauta es porque son sectores que no estaban tan deprimidos como otros y que podían hoy hacerlo, siempre con la salvedad de que se puede modificar, aunque la tendencia indica que no, que los que firmaron por encima, porque bueno, son sectores que en realidad les fue bien o están mejor que otros, y eso está bien que suceda, digamos, ¿no? Es algo que, porque es reconocer que hay un sector que bueno, no todos están igual, no todos quedaron igual después del contexto de pandemia. Eloísa. Y reconocer esas diferencias también está bien. Claro. En el estudio, cuando se mencionan los motivos de los paros, los conflictos por mejores condiciones de trabajo representaron un 32% y los conflictos salariales representaron el 21% del total. Con estas cifras, ¿qué es lo que se puede esperar en materia de conflictividad laboral el año que viene, no? Bueno, es interesante esto porque nosotros siempre miramos las causas de la conflictividad, digamos, porque es uno de los motivos que estudiamos. Y en este caso, en este año también fue algo curioso, que fue como muy equilibrado dentro de todas las causas que nosotros medimos, la verdad que estuvieron equilibradas. Históricamente, en Uruguay la conflictividad laboral aumenta por el salario, digamos, por mejorar el salario, las condiciones de trabajo también, pero el salario siempre ha sido como la causa que la dispara, ¿no? Y sin embargo, este año hubo de todo. Esto tiene que ver, obviamente, porque hubo un contexto de empleo
hubo paros por seguro de paro, por despidos, por el contexto deprimido de la pandemia. Hubo otros que tuvieron que ver con mejorar las condiciones de trabajo, por todo el tema de los protocolos, el teletrabajo. ¿Vieron? Hubo como muchos temas a la vez, digamos. Sin embargo, bueno, por eso se dan las cosas equilibradas. Pero para el año que viene, en la medida que el contexto económico empieza a mejorarse, por lo menos en algunos sectores, la presencialidad ya es inminente, y esperemos, porque también ahora estos días también vemos que están empezando a haber algunos casos de coronavirus, y bueno, en ese sentido no tengo idea cómo va a ir hacia adelante este futuro, pero lo que sí me siento en condiciones de afirmar es que si seguimos en este contexto parecido al de ahora, seguramente haya muchos temas que se empiezan a retomar. Por ejemplo, la modificación de los consejos de salario, que eran algunos temas que estaban incluso, digamos, previo a las elecciones, a la campaña electoral, que se habían dicho que se iban a tratar y que, bueno, que por la emergencia sanitaria han quedado todos pospuestos. Entonces, a la medida que esos temas empiecen a aflorar, a volver a tratar la personería jurídica de los sindicatos, es otro tema que también puede generar tensiones. Todo lo que es la queja de los empleadores a la ley de negociación colectiva, la situación de negociación tripartita versus bipartita. Hay algunos temas que seguramente generen conflictividad laboral, pero a la misma vez otros paros que pueden seguir ocurriendo en ocasión a que se está mejorando la condición sanitaria y por ende la condición económica. Claro. Esto siempre va un poco de la mano y por eso nosotros decimos que el aumentar la conflictividad implica mirar el número, pero también implica mirar el contexto, qué está pasando en Uruguay, digamos, ¿no? A nivel social, a nivel laboral. Y en ese sentido, si bien no hacemos predicciones, pensamos sí que va a seguir aumentando, que viene en aumento y que va a seguir aumentando el año que viene. Y que las razones van a ser variadas, pero bueno, el salario siempre tiene un lugar preponderante. Eloísa, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana. No, al contrario. Ya aprovechamos para desearte feliz Navidad también. Bueno, gracias igualmente. Todo lo mejor para el año que viene.